Son dos actividades que se atraviesan, ¿no? La docencia y la militancia van de la mano. Como vos bien dijiste, digamos, en términos militantes, en lo personal, pero también en política obrera, que es el partido en donde estoy, intervenimos en un montón de espacios. En el ámbito docente es uno de nuestros espacios más fuertes, y como vos bien decís, la situación educativa y docente está muy mala, digamos, sobre todo en la situación laboral. Yo soy docente reemplazante, hace 4 años que vengo remando una carrera y la verdad que es muy difícil acceder a la docencia en esta provincia, sobre todo con los nuevos ataques que ha implementado el gobierno de Puyaro, que no fueron los únicos, pero que sí han hecho un quiebre, ¿no?, en la situación docente, el presentismo, la reforma jubilatoria, bueno, este ataque a la toma de licencias, es decir, a los docentes reemplazantes que venimos de abajo, e incluso a los docentes titulares, digamos, ha sido un golpe en la cabeza muy fuerte. Y ni que hablar la cuestión salarial, que la cuestión salarial, como todos sabemos y todas, está muy difícil para la clase obrera en general, y para la docencia y los estatales ni hablar, que hace 5 paritarias que nos imponen por decreto los aumentos, que son miserables. Ahora el último fue de 7% de acá al año que viene. Sí, increíble lo que este gobierno tiene la libertad de hacer, porque eso también hay que decirlo. Y bueno, en ese sentido la militancia se redobla mucho, porque nosotros desde Política Obrera lo que buscamos, y también en lo personal, es unificar las luchas en este momento. Sabemos que hay muchísimos conflictos. Muy necesario, sí, muy necesario. Muy necesario, hay muchísimos conflictos laborales, hay muchísimos conflictos gremiales, despidos, pero también tiene que ver en los espacios en donde uno milita, ¿no? Porque, por ejemplo, mi militancia, como ahí vos lo mencionaste, digamos, somos un partido de trabajadores, siempre participamos de las luchas obreras, somos parte de las mismas, entonces siempre la hemos peleado, a comparación de los grandes partidos, que son los que gobiernan, que tienen los recursos, y que esta crisis que vos bien decís afecta a una gran cantidad de militantes que ven una desorientación, porque estos partidos son los que realmente atacan a las condiciones de trabajo de la clase obrera, y la propia militancia ve que eso está pasando. Entonces hay una contradicción. Nosotros lo hablamos con militantes de otros partidos, sobre todo los partidos de gobierno y los que están apoyando ahora, tanto a nivel nacional como provincial, y si hay una crisis en ese sentido. Pero bueno, nosotros a lo que apuntamos también, y llamamos a la reflexión de esos compañeros y compañeras, es que tenemos que organizar una lucha independiente. Unificar las luchas independientes, que sean nuestros intereses los que estén representados efectivamente, y que se coordine y se autoconvoque, ¿no?, como desde la docencia lo estuvimos haciendo, autoconvocatorias en donde discutamos cuáles son los intereses que necesitamos, cuáles son las prioridades que tenemos, que claramente no son las de estos gobiernos, digamos. Lo vemos, bueno, en Buenos Aires con el Garrahan, con la cuestión de los jubilados, con la cuestión acá en Santa Fe también. Es decir, hay una situación general de ataque a la clase obrera que, bueno, si bien, como vos decís, implica que sea más difícil militar, porque es verdad, también invita a redoblar la apuesta, ¿no? Porque es un momento de reacción, de ataque, y bueno, obliga a sacar las conclusiones correctas para que esa militancia no afloje, ¿sí? Y por eso también nosotros discutimos mucho con compañeros de otras organizaciones, porque queremos que se acerquen a una militancia que realmente defienda los intereses. Que nos represente, claramente. Hay de todo, ¿no? Porque hay escuelas que tienen distintas realidades, ¿no? La verdad que es malo decirlo, pero hay escuelas que tienen recursos y realidades distintas a otras, incluso acá en la ciudad de Santo Tomé. Creo que los estudiantes se interesan, pero también creo que hay una gran complicación y dificultad al momento de dar las clases por toda esta situación salarial y de las condiciones de trabajo, y también por la cuestión de los recursos en las escuelas. Pero los docentes, y esto creo que la gran mayoría lo hace, impulsa y activa que los estudiantes se organicen. Y eso es un valor sobre todo de la escuela pública, ¿no?, y de la organización de los docentes, que sigue. Y nosotros siempre decimos que si hay alguien que sostiene la educación pública, como también la salud pública, no son los trabajadores de la educación y de la salud. Y en ese sentido, yo como docente siempre intento, le digo a los chicos, infórmense, ya que están en redes, sigan a los noticieros, chusmeen, fíjense lo que está pasando acá en la ciudad. Les hablo de la situación cuando hacemos paro, si saben por qué hay paro, por esto, por aquello. No es solo un reclamo salarial, hay cuestiones laborales, bueno, hay una lucha. Siempre lo intento hablar. Lo que sí claramente, creo yo, que la situación de crisis en las familias obreras afecta a esos chicos. Tal cual. ¿Sí? Porque hay muchos chicos que terminan criándose solos, que hay mucho abandono, ¿sí? Que tienen problemas familiares, la violencia se ve muy fuerte en las escuelas, ¿sí?
que eso tiene que ver con una realidad social, ¿no? Y la escuela no está ajena a esa realidad social, y en ese sentido tiene que ver con estas condiciones de barbarie y de pauperización de las condiciones de vida que atraviesa al conjunto de la población, ¿no? A todos. Y a la juventud y a la niñeces les afecta mucho más. Hemos hecho una campaña antes de las elecciones a convencionales de que esta reforma constitucional viene a consagrar un ataque en regla a las condiciones de vida de los trabajadores santafesinos, sobre todo porque impone, en línea con el gobierno nacional de Milei, el déficit cero como una ley. El déficit cero lo que implica es un techo a los salarios, un techo a los aumentos y una pata en la cabeza de los trabajadores, porque es la excusa perfecta para cualquier recorte, lo estamos viendo a nivel nacional y también provincial, y también es la excusa perfecta para ponerle un tope a las paritarias, ¿no? En ese sentido, ya lo estamos padeciendo. Que ya lo estamos viendo, ¿no? En ese sentido, nuestra campaña fue el rechazo a la reforma constitucional, pero en el sentido de que se da en contra de los trabajadores y a espaldas de los trabajadores, porque no se sabe qué se está discutiendo ahí adentro. Y de hecho va a salir un texto ya firmado, sin conocerlo, y a la vez es un proceso que no tiene en cuenta los intereses de la clase obrera, como los que me venimos diciendo, ¿sí? Salario, trabajo, salud, educación, eso no está presente en la reforma constitucional, que bueno, que es una lucha que nosotros consideramos está presente, continúa, y por eso llamamos también a los trabajadores y trabajadoras de la provincia a formar parte, ¿no? Sí, hay un montón de dictámenes que no se sabe de qué se trata. La reelección es un eje, pero hay un montón más que no los conocemos, así que bueno, seguimos en la lucha en contra de esta situación.